En esta segunda parte del ciclo cardíaco vamos a ver las distintas formas de estudiarlo, cómo está compuesto y parte de su regulación. El ciclo cardíaco está dado por la repetición de dos fases a lo largo del tiempo. Estas dos fases se repiten de forma secuencial y son la fase de sístole, de contracción, de eyección, y la fase de diástole, relajación o llenado. Este ciclo se puede estudiar mediante distintos registros, como puede ser un registro anátomo-funcional, que sería el caso de un ecocardiograma, un registro eléctrico, como ser el electrocardiograma, registros hemodinámicos, como son las curvas de presión ventricular, presión aórtica, volumen ventricular, y registro sonoro, como el caso de un fonocardiograma. El fonocardiograma es el registro gráfico de los sonidos cardíacos. Estos sonidos son producidos por fenómenos vibratorios resultantes de la actividad mecánica del corazón. Como ruidos audibles encontramos al primer y segundo ruido, y como ruidos inaudibles en la mayoría de las especies encontramos al tercer y cuarto ruido. Entre el primer y segundo ruido tenemos un pequeño silencio que se corresponde con la sístole, con la contracción, y entre el segundo y primer ruido tenemos un gran silencio que se relaciona con la relajación. El primer ruido es un ruido más grave, de mayor duración, y está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. También colabora la contracción del miocardio ventricular y la vibración de las paredes arteriales. Este ruido aumenta su intensidad cuanto mayor sea el inotropismo. El segundo ruido es un ruido de menor duración y está dado por el cierre de las válvulas semilunares. Este ruido aumenta su intensidad con el aumento de la presión arterial. En el caso de los equinos, durante la inspiración se da un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Esto está dado porque durante la inspiración se va a ver aumentado el retorno venoso a nivel de la aurícula derecha. Este volumen de sangre se va a volcar al ventrículo derecho, con lo que va a aumentar la descarga sistólica de este ventrículo. Ese mayor tiempo de descarga va a generar un retraso en el cierre de la válvula pulmonar, generando de esta forma una asincronía en el momento de cierre de la válvula aórtica en relación a la válvula pulmonar. Esta sincronía es lo que se detecta como el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido en el caso del equino. Recién hablamos del fonocardiograma, que es un registro gráfico de los sonidos cardíacos. Pero también dijimos que tanto el primer como segundo ruido son audibles en todas las especies. Es por esto que, a modo de ejemplo, coloqué dos audios. El primer audio que vamos a escuchar corresponde a un paciente normal, en el cual podemos auscultar, escuchar el primer y segundo ruido. Entre este primer y segundo ruido vamos a encontrar un pequeño silencio que se corresponde a la sístole ventricular. Y entre el segundo y el primer ruido vamos a escuchar un gran silencio, el cual se corresponde con la diástole ventricular.
A modo de ejemplo, vamos a escuchar ahora una patología que implica la presencia de un soplo a nivel cardíaco, en este caso un soplo de tipo sistólico, ya que lo vamos a encontrar ubicado entre el primer y segundo ruido, o sea, en este pequeño silencio. En este audio no podemos diferenciar el primer ruido del segundo. Repito, este es un caso patológico y es solo para demostrar o para diferenciar cómo se escuchan los ruidos normales de ruidos patológicos. El tercer ruido está dado por la vibración ventricular que ocurre durante el llenado rápido. Y el cuarto ruido se origina por la contracción auricular que ocurre durante la etapa de diástole. Ambos ruidos, en el caso de los equinos y dada la gran masa muscular que poseen a nivel cardíaco, son audibles. El electrocardiograma es un registro útil para detectar alteraciones del ritmo, de la frecuencia, de la conducción, alteraciones de tipo electrolíticas y también anatómicas. Es un registro gráfico en función del tiempo de las variaciones de potencial eléctrico cardíaco recogidas en la superficie corporal. En sí es un registro de la despolarización de la masa cardíaca en su conjunto. El dipolo cardíaco es el principio básico del electrocardiograma. Un dipolo son un par de cargas eléctricas separadas por una distancia. La sumatoria de dipolos generan vectores. Y las diferencias de potencial y los vectores que se generan se detectan en la superficie corporal mediante electrodos. El equipo que se utiliza es un electrocardiógrafo, que utiliza papel milimetrado. Este papel corre o se mueve a una velocidad de 25 o 50 milímetros por segundo. Y este equipo lo que hace es traducir las variaciones del potencial eléctrico en oscilaciones de una aguja. Los electrodos van a ser los encargados de conectar el sujeto al equipo, al electrocardiógrafo. Y en el caso de que el frente de despolarización se dirija hacia el electrodo positivo, el equipo lo va a graficar, lo va a detectar como una deflexión positiva. Por otro lado, si el frente de despolarización se aleja del electrodo positivo, se va a detectar como una deflexión negativa. Y si el frente es perpendicular al eje de derivación, no se va a registrar deflexión. Según la ubicación de los electrodos, se pueden formar distintos circuitos, que es lo que se conoce como derivaciones. Lo más común es hablar de derivaciones bipolares, que fueron creadas por Einthoven y que estableció la nomenclatura PQRST, que vamos a ver posteriormente. Y en este tipo de derivaciones se mide la diferencia de potencial entre un electrodo positivo y uno negativo. Los ejes de las derivaciones forman un triángulo de tipo equilátero y el corazón se encuentra en el centro del mismo. La derivación 2 es la más utilizada y en este caso el electrodo positivo se va a encontrar a nivel del miembro posterior izquierdo y el electrodo negativo a nivel del miembro anterior derecho. El electrocardiograma muestra la secuencia de fenómenos eléctricos que se producen en el corazón
y está relacionado con las vías de conducción. En este registro podemos observar ondas que pueden ser positivas o negativas, segmentos que son isoeléctricos e intervalos compuestos por una onda más un segmento. La onda P representa la despolarización auricular. La sumatoria de los dipolos generan un vector que va de derecha a izquierda, lo que se traduce en una onda positiva. El segmento PQ es isoeléctrico y representa el retardo que sufre el impulso a nivel del nodo auriculoventricular. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. En este caso, la onda Q tiene una dirección, el vector tiene una dirección de izquierda a derecha, con lo cual se va a graficar de forma negativa y representa la despolarización temprana del tabique interventricular. La onda R posee una gran amplitud. El vector tiene una dirección de derecha a izquierda. Es producido por la sumatoria de los dipolos de la masa ventricular. Posteriormente, la onda S es negativa. El vector toma una dirección de izquierda a derecha y representa la despolarización ventricular tardía, en sí la porción posterior del tabique. Durante la generación del complejo QRS, se da también la repolarización auricular, que no se observa, ya que queda solapada bajo este gran complejo. El segmento ST es isoeléctrico. Durante esta etapa las células se encuentran en la fase 2, en la fase de meseta del potencial de acción. Y por último, la onda T, que representa la repolarización ventricular, genera un vector de izquierda a derecha. Esta onda debería ser, en realidad este vector debería ser de derecha a izquierda y se debería observar un registro similar al complejo QRS, pero negativo. Esto no ocurre por lo que se conoce como gradiente ventricular. La despolarización a nivel de la masa ventricular, o sea, la onda R, ¿sí?, del complejo QRS, se da de derecha a izquierda, o sea, desde el interior cardíaco, desde el endocardio, hacia el epicardio. Lo lógico sería que la repolarización se diera en el mismo sentido, también de derecha a izquierda o de adentro hacia afuera. Esto en realidad comienza a ocurrir, pero de forma muy lenta. Y lo que ocurre, más allá de esto, es que la repolarización se empieza a dar de forma más rápida de izquierda a derecha, o sea, desde afuera hacia adentro, del epicardio hacia el endocardio. Es por eso que, como efecto neto, vamos a observar, en el caso de la repolarización ventricular, una onda T de tipo positiva y de menor amplitud, de menor tamaño que el complejo QRS, ya que es la resultante de la sumatoria de estos dos vectores. Esto es lo que se denomina o lo que se conoce como gradiente ventricular y está dado por la mayor actividad metabólica que encontramos por fuera del corazón, ya que hay una mayor temperatura
y una mayor irrigación en relación al endocardio. Y ahora sí nos vamos a adentrar en el ciclo cardíaco, donde vamos a ver sus dos grandes fases y las vamos a ir desglosando, viendo en particular qué suceso ocurre en cada una de ellas. El ciclo cardíaco está compuesto por dos grandes fases, que son la fase de sístole y la fase de diástole. Estas fases son similares tanto en el corazón derecho como en el corazón izquierdo. La gran diferencia es la presión que se genera, ya que a nivel del ventrículo izquierdo el desarrollo muscular es mucho mayor y esto se relaciona con que este ventrículo eyecta sangre hacia un circuito de alta presión, que es el circuito sistémico, a diferencia de lo que ocurre a nivel del ventrículo derecho, que eyecta sangre hacia el circuito menor o pulmonar, que es un circuito de baja resistencia. La sístole es la fase de contracción, la fase de eyección de sangre. Y esta fase se va a dar entre el cierre de la válvula auriculoventricular y el cierre de la válvula sigmoidea. A modo general, salvo que hagamos la diferencia, siempre nos vamos a referir a nivel del ventrículo izquierdo. Por otro lado, la fase de diástole, la fase de relajación, la fase en la cual se produce el llenado ventricular, va a ir desde el cierre de la válvula sigmoidea hasta el cierre de la válvula auriculoventricular. A su vez, la fase de sístole y la fase de diástole puede ser subdividida en otras fases. En el caso de la sístole, vamos a hablar de una fase isovolumétrica sistólica y una fase de eyección que a su vez se divide en expulsión máxima y expulsión reducida. La fase de diástole o de relajación consta de una fase isovolumétrica diastólica, una fase de llenado rápido, una fase de llenado lento o de diástasis y la presístole o sístole auricular. La fase de sístole ventricular, de contracción ventricular, de eyección, la habíamos definido como el periodo que va desde el cierre de la válvula auriculoventricular hasta el cierre de la válvula sigmoidea. Salvo que hagamos la aclaración, generalmente vamos a hacer referencia al ventrículo izquierdo. Por eso, en este caso, haciendo referencia a la válvula sigmoidea, hablamos de la válvula aórtica. Dijimos que dentro de la fase de sístole podíamos encontrar, a su vez, una fase isovolumétrica sistólica, una expulsión máxima y una expulsión reducida. La fase isovolumétrica sistólica la podemos definir desde el cierre de la válvula auriculoventricular hasta la apertura de la válvula sigmoidea. Durante esta etapa, lo que vamos a observar es un gran aumento de la presión ventricular. Esto va a estar dado justamente porque las válvulas se encuentran cerradas, pero el músculo ventricular se encuentra en contracción. Durante esta etapa y a consecuencia del cierre de las válvulas auriculoventriculares, se va a generar o se va a observar el primer ruido cardíaco. A nivel de electrocardiograma, lo que podemos observar es la onda R
y la onda S del mismo, que es parte de la despolarización ventricular. Y a nivel del auriculograma, que es un registro de la presión dentro de esta cavidad, podemos observar un aumento a nivel de la presión auricular, que es lo que se conoce como onda C, y está dado ya que debido a la contracción que se está dando a nivel ventricular, esa contracción genera un abombamiento de las válvulas auriculoventriculares y este abombamiento es lo que da este aumento de presión dentro de la aurícula. En la fase de expulsión máxima, vamos a ver que esta fase se inicia ante la apertura de la válvula sigmoidea, de la válvula aórtica. Y es por esto que el ventrículo comienza a eyectar sangre dentro de este vaso, dentro de la aorta. Y dada esta eyección, observamos una gran caída del volumen ventricular. Durante esta etapa de expulsión máxima, el ventrículo va a alcanzar su presión máxima y a nivel del auriculograma, lo que sí podemos observar es una deflexión denominada X, que está dada por un proceso de succión, digamos, que sufren las aurículas a consecuencia de la contracción ventricular. Luego de esta fase de expulsión máxima, tenemos una fase de expulsión reducida que va desde el pico de presión intraventricular hasta el cierre de la válvula aórtica. Vemos que continúa la caída del volumen ventricular y en este caso la presión a nivel ventricular va a estar en disminución. A nivel del electrocardiograma vamos a observar la onda T, la onda de repolarización ventricular, y acá aprovechamos para recalcar un concepto, que es aquel que siempre los fenómenos eléctricos van a preceder a los fenómenos mecánicos. Por ende, la onda de repolarización ventricular debe ser previa a la relajación muscular. En el caso de la diástole, esta es la fase de relajación ventricular, que va desde el cierre de la válvula aórtica al cierre de la válvula auriculoventricular o mitral. Es una fase que posee una mayor duración que la fase de sístole y se puede dividir en las fases de relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento o diástasis, y presístole o sístole auricular. La fase isovolumétrica diastólica, esta fase, va desde el cierre de la válvula aórtica o sigmoidea hasta la apertura de la válvula mitral. A consecuencia del cierre de la válvula aórtica, vamos a observar el segundo ruido cardíaco. Y al ser una fase de relajación a nivel ventricular, vamos a ver una gran caída de su presión. Como lo dice su nombre, y como las cuatro válvulas se encuentran cerradas, durante esta etapa no va a haber cambios a nivel del volumen ventricular. En el auriculograma vamos a ver la onda B
un pequeño aumento de presión a nivel auricular, que está dado por el llenado de las aurículas. Y en lo que respecta a la presión aórtica, vamos a ver lo que se conoce como incisura aórtica, que es una elevación transitoria de la presión, dada por un flujo retrógrado en este vaso. En relación a la fase de llenado rápido, se produce a consecuencia de la apertura de la válvula auriculoventricular, que genera un gran ingreso de sangre a nivel del ventrículo, con lo cual va a haber un gran aumento del volumen ventricular. En este momento podemos aprovechar y remarcar otro concepto, que es que la sangre siempre se va a mover por diferencias de presión. Entonces, para que el ventrículo se llene a nivel auricular, debe haber una mayor presión, que de hecho es por esto que se abre la válvula auriculoventricular. De esta forma se favorece el llenado. Acá vemos que a nivel del auriculograma, la presión es levemente mayor que en el caso de la presión ventricular. Este gran ingreso de sangre a nivel del ventrículo genera vibraciones que son registradas y son las que generan el tercer ruido cardíaco. Durante la fase de diástasis o de llenado lento, sigue ingresando sangre a nivel ventricular, pero en menor cantidad. Y esta fase, en la que se produce proporcionalmente un menor llenado ventricular, es la que se acorta principalmente ante un aumento de la frecuencia cardíaca, ante una taquicardia. Finalizando esta fase, a nivel del electrocardiograma, vamos a ver la onda P, que representa la despolarización auricular. La fase de presístole o de sístole auricular colabora con un 15 a 30% del llenado ventricular y es una fase que toma más importancia en algunas situaciones, como puede ser el ejercicio físico. En esta fase se genera un aumento de la presión a nivel auricular, justamente dado por la sístole auricular, y un aumento de presión a nivel del ventrículo, dado por el llenado producido por esta fase. La sístole en sí, de por sí, genera el cuarto ruido cardíaco. Y durante esta fase vamos a ver también la onda QR en el electrocardiograma, que son parte del complejo QRS, que representan la despolarización ventricular y que, como todo fenómeno eléctrico, va a preceder al mecánico. Esta fase finaliza con el cierre de la válvula auriculoventricular o válvula mitral. Y ahora vamos a ver todo de manera conjunta, en lo que se conoce como el diagrama de Wiggers. Como es un ciclo, podemos iniciar su estudio desde cualquiera de sus fases. El corazón es una bomba de tipo aspirante-impelente que presenta en su ciclo dos grandes fases, la fase de sístole y la fase de diástole. Esta bomba posee distintas válvulas que aseguran que el flujo de sangre sea de tipo unidireccional. Lo que ocurre a nivel del ventrículo izquierdo es similar a lo que ocurre a nivel del ventrículo derecho. Lo que va a variar son las presiones alcanzadas en cada una de estas estructuras. Recordemos que el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco
es el mismo en ambos circuitos. Ya estemos hablando del circuito mayor o circuito sistémico, o del circuito menor o pulmonar. El ciclo cardíaco lo vamos a describir a partir de distintos registros, como son la presión aórtica, la presión auricular, la presión ventricular, el volumen ventricular, el electrocardiograma y el fonocardiograma. En este caso, vamos a comenzar a describir el ciclo a partir de la sístole. La sístole se inicia con el cierre de las válvulas auriculoventriculares. La mayor presión a nivel ventricular en relación a la auricular hace que se cierren estas válvulas. El corazón comienza a contraerse y esto genera un gran aumento en la presión ventricular, que más allá de esto, también se genera un aumento a nivel de la presión auricular, y esto está dado por el abombamiento de las válvulas auriculoventriculares. Durante esta fase, la fase de contracción isovolumétrica, no va a haber cambios de volumen, ya que las 4 válvulas se encuentran cerradas. Al inicio de esta fase dijimos que se producía el cierre de las válvulas auriculoventriculares y esto se relaciona con el primer ruido cardíaco. Cuando la presión ventricular supera a la presión aórtica, se va a abrir la válvula aórtica. De esta forma comienza la eyección de sangre, con lo que continúa un aumento de presión a nivel ventricular y también aumento de presión a nivel aórtico, dado por el ingreso de esta sangre. Como valor máximo de presión, hablamos de 120 milímetros de mercurio. Estas presiones, estas curvas de presión, discurren de manera conjunta. Durante la eyección, las aurículas se están llenando, por lo que su presión se va a encontrar en aumento. En esta etapa también vemos una gran caída del volumen ventricular, justamente porque estamos en la fase de eyección. Cuando el ventrículo pierde gran parte de su volumen y cae la presión por debajo de la presión aórtica, se va a cerrar la válvula aórtica y el ventrículo va a ingresar en la fase de relajación, con la consiguiente caída de la presión ventricular. En este caso, estamos en la fase de relajación isovolumétrica, en la que nuevamente las 4 válvulas se encuentran cerradas, por lo que no vamos a observar cambios a nivel del volumen ventricular. En esta fase, en su inicio, se produce el cierre de las válvulas sigmoideas, que son las encargadas de generar el segundo ruido cardíaco. En esta fase, en la presión aórtica, vemos la incisura aórtica, que está dada por un flujo retrógrado. La aorta es un tejido elástico, por lo que retorna lentamente a su estado de reposo, alcanzando su presión mínima de 80 milímetros de mercurio. Este retorno se va dando a medida que el flujo de sangre va ingresando en el circuito sistémico. Cuando la presión a nivel auricular supera a la presión ventricular, se va a dar la apertura de las válvulas auriculoventriculares. De esta forma comienza el llenado ventricular, por lo que vemos un gran aumento de volumen a nivel de los ventrículos, sin aumento de la presión a nivel ventricular, salvo en la última etapa, la etapa de sístole
auricular o presístole, que justamente es la etapa en la que se produce la contracción auricular que colabora con la última porción del llenado ventricular, en entre un 15 a un 30%. En relación a las presiones a nivel aórtico, vamos a hablar de una presión máxima de 120 milímetros de mercurio y de una presión mínima de 80 milímetros de mercurio. A nivel de los ventrículos, vamos a hablar de una presión máxima de 120 milímetros de mercurio y de una presión mínima cercana a los 0 milímetros de mercurio. A nivel auricular, en el caso de la aurícula izquierda, vamos a hablar de una presión máxima de unos 7 a 8 milímetros de mercurio y de una presión mínima también cercana a los 0 milímetros de mercurio. En lo que respecta al volumen ventricular, vamos a encontrar un volumen máximo de 130 mililitros, que se denomina volumen diastólico final, y un volumen mínimo de 50 mililitros, que se denomina volumen sistólico final o volumen residual. La diferencia entre estos dos volúmenes es lo que se conoce como descarga sistólica, y es el volumen que eyecta el ventrículo en un latido. Como concepto, debemos recordar que los ventrículos nunca se vacían de forma completa, sino que eyectan aproximadamente entre el 50 a 60% de su contenido. Debemos recordar también que estos valores son los que encontramos en el ser humano y que en las distintas especies veterinarias, por supuesto, vamos a encontrar variaciones. En relación al electrocardiograma, también vamos a remarcar que siempre el fenómeno eléctrico precede al fenómeno mecánico. Por ende, la onda P, que representa la despolarización auricular, se debe dar antes de la sístole auricular. En el caso del complejo QRS, representa la despolarización ventricular y este se debe dar de manera previa a la contracción ventricular. Y en relación a la onda T, que representa la repolarización ventricular, esta se debe dar siempre previamente a la relajación ventricular. Como dijimos previamente, los eventos son similares, tanto a nivel del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Lo que va a variar es el valor de presión alcanzada, ya sea por uno u otro ventrículo. En el caso del ventrículo izquierdo, como vimos recién, alcanza una presión máxima de 120 milímetros de mercurio. Por otro lado, a nivel del ventrículo derecho, esta presión máxima va a alcanzar un valor de 25 milímetros de mercurio. La presión a nivel de la arteria aorta y de la arteria pulmonar también va a variar. En el caso de la aorta, como presión mínima tenemos 80 milímetros de mercurio y como presión máxima 120 milímetros de mercurio. A nivel de la arteria pulmonar, estas presiones van a ser de 8 y 25 milímetros de mercurio, correspondiendo a la mínima y la máxima respectivamente. Obviamente, las presiones, ya sea a nivel ventricular como a nivel de la arteria aorta o de la arteria pulmonar, va a ser variable según la especie de la que estemos hablando. Y acá dejamos algunos datos, solo a modo de ejemplo. Hay varios volúmenes con los que debemos ir familiarizándonos. Y estos son el volumen sistólico final o volumen residual, que posee un valor aproximado de 50 mililitros. Y de paso nos sirve para reforzar
el concepto de que los ventrículos nunca se vacían en su totalidad. Por otro lado, tenemos el volumen diastólico final, que posee un valor aproximado de 130 mililitros. Y la diferencia entre estos dos volúmenes es lo que genera la descarga sistólica o volumen latido, que lo definimos como el volumen de sangre que eyecta el ventrículo en un latido. Otro concepto también a tener en cuenta es el de gasto cardíaco o volumen minuto cardíaco, que es el volumen de sangre que eyecta el ventrículo en una unidad de tiempo, que esta unidad es un minuto. Y la forma de determinarlo es a partir de la multiplicación de la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca. O sea, por la multiplicación del volumen de sangre que eyecta el ventrículo en un latido y la cantidad de latidos por minuto que presenta la especie. Otros dos conceptos que debemos conocer y que van a ser desarrollados en profundidad la próxima clase son el concepto de precarga y el de poscarga. La precarga es la tensión que soportan las paredes del ventrículo al final de la diástole y se relaciona con el volumen diastólico final. Depende del retorno venoso, de la adaptabilidad ventricular, de la sístole auricular y del tiempo de llenado ventricular. La poscarga se define como la tensión que soportan las paredes del ventrículo al final de la sístole. Y otra forma de definirla es la fuerza en sí que se opone al vaciado ventricular. Esta depende de la geometría ventricular, que se relaciona con la pared ventricular con su grosor, de la impedancia aórtica, que es la resistencia que ofrece la aorta al vaciado ventricular, y de la resistencia periférica, que se relaciona con la resistencia a la expulsión ventricular, pero a nivel arteriolar. En lo que respecta a la regulación de la actividad cardíaca, tenemos mecanismos de regulación extrínsecos y mecanismos intrínsecos. Dentro de los extrínsecos podemos nombrar a los de tipo humoral, representados por distintas hormonas o sustancias, y los de tipo nervioso, representados por el sistema nervioso autónomo, y diversos reflejos que van a ser desarrollados en la próxima clase. En relación a la regulación intrínseca, vamos a hablar de la autorregulación heterométrica y la autorregulación homeométrica. En relación a la regulación extrínseca del corazón, vamos a recordar que este órgano presenta un tono vagal y es un órgano que recibe eferencias del sistema nervioso autónomo. La rama parasimpática, el sistema nervioso parasimpático, posee un efecto más localizado y presenta una pobre inervación a nivel ventricular, por lo que ante su estímulo vamos a ver afectados principalmente el cronotropismo y el dromotropismo. La estimulación del vago derecho, que inerva el nodo sinoauricular, va a generar una disminución del cronotropismo, observándose bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, la estimulación del vago izquierdo, que inerva al nodo aurículo-ventricular, afecta, enlentece principalmente la conducción del impulso nervioso. El sistema nervioso parasimpático ejerce su efecto a través de los receptores muscarínicos de tipo M2, que se encuentran asociados a proteína G de tipo inhibitoria
la cual genera una disminución del AMP cíclico y favorece a nivel celular el eflujo de potasio. Por otro lado, el sistema nervioso simpático posee un efecto más generalizado, inervando todo el órgano y dando como resultado la estimulación de las 5 propiedades cardíacas. Esto lo hace gracias a la presencia de receptores beta de tipo beta 1, que estimulan a la adenilato ciclasa, el aumento del AMP cíclico y la estimulación de la proteína quinasa A, que como efecto va a fosforilar distintas proteínas, como puede ser las que intervienen en el ingreso de calcio a nivel celular. Aumenta a su vez la liberación de calcio intracelular, lo que afecta también la contractilidad, y también favorece su recaptación gracias a la fosforilación de la fosfolamban. También tiene un efecto negativo en relación a la permeabilidad del potasio. Aumenta la pendiente de la fase 4, en el caso de las células marcapasos. Aumenta la velocidad de conducción, que son todos efectos que en sí van a estimular a las 5 propiedades cardíacas. La regulación intrínseca hace referencia a la autorregulación heterométrica o mecanismo de Frank-Starling y la autorregulación homeométrica o de Sarnoff. Ambos mecanismos van a finalizar de la misma forma, generando el aumento del inotropismo, de la contractilidad, y este aumento de la contractilidad va a generar un aumento de la descarga sistólica. En el caso de la autorregulación heterométrica, hace referencia a la capacidad que tiene el corazón de alterar, de modificar su descarga sistólica en respuesta a la alteración de la longitud de las fibras miocárdicas. En este caso, inicialmente vamos a tener un aumento de la precarga, un aumento del volumen diastólico final, que esto va a generar la distensión de las fibras miocárdicas a nivel ventricular. Y esta distensión de las fibras genera la liberación de calcio, el aumento del calcio intracelular. ¿Qué es este calcio? El que favorece el inotropismo y a consecuencia de esto aumenta la descarga sistólica. En este gráfico podemos observar este mecanismo, el mecanismo de Frank-Starling, donde vemos que a medida que se produce un mayor estiramiento de la fibra miocárdica, porque el volumen diastólico final es mayor, vemos que la fuerza de contracción se va a incrementar. El otro mecanismo, la autorregulación homeométrica, se diferencia porque inicialmente no hay variación en la longitud de las fibras. En este caso, este mecanismo se va a desencadenar por un aumento en la poscarga. El aumento en la poscarga se opone, dificulta el vaciado ventricular. Por ende, inicialmente la descarga sistólica va a ser menor. Y esta disminución en la descarga sistólica inicial va a hacer que el volumen residual, que el volumen sistólico final remanente a nivel ventricular, comience a aumentar. Este aumento del volumen residual ahora sí va a generar la distensión de las fibras miocárdicas, con el consiguiente aumento del calcio intracelular, y este calcio nuevamente va a estimular la contractilidad cardíaca, y la contractilidad va a tener un efecto positivo, aumentando la descarga sistólica. Y por último, les dejo este link para que vean de forma interactiva cómo es el ciclo cardíaco,
qué fases lo componen y qué sucede en cada fase. Muchísimas gracias.